Buenos días, amigos y hermanos. Vamos así a iniciar nuestra adoración a nuestro Dios en esta mañana. Estamos contentos, estamos alegres de estar aquí presentes una vez más. A través de lo que está pasando a nuestro alrededor, sabemos que esta pandemia no ha cesado, todavía está en su vigor y pues hay que tener cuidado, hay que hacer nuestra parte para así evitar ser contaminados y contaminar a otras personas. Pero el momento se ha llegado para adorar a nuestro Dios y es el propósito por el cual estamos aquí, para darle honra y gloria, de mostrar nuestra gratitud hacia Él por todas las bendiciones que Él ha hecho por nosotros. Y vamos así a iniciar leyendo este salmo que está aquí en el Salmo 128. Salmo número 128, que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Vamos así a estar de pie y dar inicio al servicio de oración en esta mañana, que nuestro hermano pase al frente, estando de pie los que podamos, para así dirigirnos a Dios. Dios lo bendiga. Buenos días. Vamos a ir a Dios en oración. Padre bendito, que mueres la morada eterna del corazón de cada uno de tus hijos, agradecidos estamos ante tu divina presencia, Padre, por este nuevo día que nos ha brindado, este deseo y oportunidad que nos da de venir a meditar en su palabra, pidiendo que usted sea con cada uno de nosotros, que estemos atentos a su palabra, a su consejo. Así también pedimos que seas con aquellos que vienen en camino, Padre, los ofensores, para que también aprendan y se gocen con tu palabra, Padre, que es la que nos ayuda, nos guarda, nos corrige y porque no nos reprende a veces cuando estamos a punto de hacer una cosa mala, Padre. Pedimos que sea con nosotros y cada una de las decisiones que vamos a tomar y nos guarde en el hueco de su mano, sea con los enfermos de nuestro número, Padre, y aquellos que están en los hospitales que no pudieron estar con nosotros, sea con ellos, sea su médico por excelencia, ayúdales en cada una de las decisiones, enfermedades o malestares que tengan, Padre. A nosotros nos ayuda a ser agradecidos y estar atentos de su palabra, que es la que nos ayuda a corregir nuestros pasos y a hacer mejores ante la presencia. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a entonar un himno a nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar el número 2. Canta un buen cristiano. ¿Estamos listos? Cantemos. Canta un buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libre de pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resiste.
Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar himno número 25, Meditar. Cantemos. Meditar en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Meditar en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensar en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, meditad en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús, meditad, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús, meditad. Más allá, donde seres que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré. No, mi alma reposo tendrá. Más allá, reunido a los míos seré. Más allá, mi carrera su fin toca ya. Un himno más, es himno número 30, la Santa Cena. Cantemos. Santa Cena para mí, eres memorial aquí. Tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Me
cada uno de ustedes, ¿cómo están? Dios bendiga a cada uno de ustedes hoy y siempre. En los tiempos que estamos son difíciles para muchos, pero es necesario que cada uno de nosotros tenga convicción en lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido es que venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan, allí el capítulo 4, Dios hablando, o Jesús hablando con la mujer samaritana. Esta mañana, la Santa Cena, que venimos todos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento, los judíos, cuando estaban en Egipto, ahí lo puede leer en Éxodo 12, estaban en esclavitud. Como nosotros estábamos en esclavitud por causa del pecado, ellos estaban en esclavitud por los egipcios. Pero cuando vino Moisés y los quiso sacar, el faraón no los dejó. Y Dios estaba con Moisés y le dijo, hace esto al otro. Y las plagas que ya pueden leer ahí en Éxodo 12, las plagas que les cayó sobre los egipcios. Todas esas plagas se pueden explicar científicamente, se pueden explicar cómo pasó por causa del mundo como es, las sequías, etcétera, etcétera. Dos cosas que yo he aprendido que leyendo y estudiando eso es que no podían entender los que estudian eso, no pueden dar razón. ¿Por qué nomás a los de Egipto les cayó las plagas y no a los israelitas? Y el último plaga que cayó, no pueden explicarlo, y es cuando vino el destruidor y destruyó le quitó la vida a todos los primogénitos, los primeros. Pero no podían explicar por qué nomás los jóvenes, los primeros, y como también a todo animal. Estoy diciendo esto porque esto viene a la Pascua, porque los judíos israelitas pusieron el sacrificio del cordero y les dio el mandamiento al Señor que mataran un cordero y con la sangre rociaban las puertas donde vivían y no entró allí el destruidor. Estas cosas son el misterio de nuestro Dios. Y nosotros necesitamos que entender eso, ese misterio. Y no puede uno saber de ese misterio si no lee la Biblia. Porque por medio de leyendo la Biblia agarra la fe. Y esa fe es lo que nos salva. Y nosotros venimos a este día a recordar el sacrificio de ese Cordero, nuestro Señor Jesucristo, sin mancha. Él no pecó ni uno. Era el verdadero Cordero que murió por nuestros pecados. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia. Y por eso venimos esta mañana recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero acordarse del Viejo Testamento, que allí en Corintios dice que estas cosas fueron para que nosotros supiéramos y no cometiéramos los mismos errores que hizo el pueblo de Dios en el Viejo Testamento. Vamos a leer 1 Corintios 11:23. Sabiendo que cuando el Señor venga, toda duda que tengamos va a ser explicada. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero tenemos que aprender que nosotros no somos nada más que hijos de Dios
con fe. Y por esa fe nosotros agradamos a Dios y podemos ver a Dios. Porque en el Viejo Testamento el que miraba a Dios moría. Todo el pueblo de Israel no quería oír a Dios porque se moría. Tenían miedo de la voz del Señor. Moisés habló con él, pero Moisés era obediente. Y nosotros, los hijos de Dios que hemos sido bautizados, ahora tenemos, como Moisés, el derecho, el privilegio, como usted quiera decirle, a ir directamente con Dios, sin temor. Ahí en 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ese juicio que está hablando es lo mismo que pasó en el Viejo Testamento con el pueblo de Israel. Las plagas. Esas plagas. Nosotros, si no lo hacemos dignamente, pueden caer las plagas a nosotros. Y esta es una de las plagas, el COVID-19. No quiero decir que si usted agarra COVID-19 no está obedeciendo, no. COVID-19 viene siendo las plagas del mundo por causa del pecado. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinemos y nosotros mismos no seráis juzgados. Nosotros no vamos a ser juzgados, porque somos hijos de Dios. Si andamos, como dice Romanos 8, si andamos como Cristo quiere que andemos, no por la carne, sino por el Espíritu. Y estas cosas hemos aprendido, porque dice allí el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Nos hemos enseñado, las Escrituras nos han enseñado a nosotros. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Cada vez que lo hacemos, recordamos el sacrificio. Vamos a orar por el pan. Padre, venimos a tu presencia dándote gracias primeramente porque eres bueno. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas este pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Te pedimos que lo bendigas y bendigas a cada uno de nosotros que vamos a participar, recordando el sacrificio y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos eso en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El 25 de Corintios 11. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dos cosas necesitamos que recordar aquí en este texto, o versículo. El nuevo pacto, este es un pacto que hacemos. Y la otra es hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por este jugo de la vida. Padre Celestial, tenemos a tu presencia, pidiendo que bendigas este jugo de la vida, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador,
tu Hijo, que murió en la cruz y dio su sangre por cada uno de nosotros, tus hijos. Te pedimos que la bendigas y bendigas a aquellos que van a participar de este mandamiento, pues te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un mandamiento bien simple, con bastante información, porque este nos salva, hermanos. Porque a participar de este mandamiento nos está limpiando cada día más y más de este perverso mundo. Pero hay otro mandamiento que el Señor nos dio, y este es sobre el mandamiento de la ofrenda para los santos. Esta ofrenda se recoge cada primer día de la semana, y dice el 16 de 1 de Corintios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según ha prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Inclinar nuestro rostro para ir a Dios en oración, para tener una bendición por esta ofrenda que se ha recogido de parte de cada uno de ustedes, sus hijos. Padre, venimos pidiendo que bendigas esta ofrenda que se ha recogido de parte de tus hijos. Bendícela, Padre Celestial, y bendice a tus hijos, y que esta ofrenda se multiplique y que se use en una manera digna, para que vengan más a tu reino, más almas a tu reino. Te pedimos que bendigas a las manos que administran, y bendice a cada uno de tus hijos que ha depositado en esta ofrenda. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén. Bienvenidos, Dios los bendiga. Voy a tratar de hablar lo más rápido posible, hermanos, de la idea que es del mensaje. Les voy a invitar a meditar en el tema de la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 23, dice la escritura ahí: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En capítulo 5 y en el versículo 23 dice la escritura ahí: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Simplemente, hermanos, que se nos ha enseñado mucho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene a Cristo como cabeza. La iglesia fue establecida por el Señor. Cosas generales, bastante generales, que son ideas muy vastas, muy extensas. Pero en realidad, hermanos, ¿qué es la iglesia? En sí mismo. La iglesia, hermanos, Cristo nos enseñó cosas diferentes y distintas de ello. Los apóstoles lo hicieron a través de su ministerio, haciendo de la revelación de la iglesia algo más práctico, algo más real, algo más certero, algo más profundo, pero a la vez más al alcance del entendimiento de toda mentalidad y de la sensibilidad de todo corazón. Así que la iglesia, hermanos, en sí mismo es ya, por la revelación de las Escrituras, por la revelación de los apóstoles, el trabajo bastante arduo de los apóstoles, hermanos, es en sí mismo una entidad, hermanos, porque se puede, a través del trabajo de los apóstoles, a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, se puede establecer dónde está la iglesia, quién es la iglesia. Las Escrituras nos hablan acerca de estas instrucciones, hermanos. No podemos decir que entre todo el mundo no podemos hallar la iglesia, porque el mundo es muy grande. Vamos a recorrer todo el mundo para encontrar la iglesia. No podemos decir que hay tantísimas iglesias en el mundo, que de entre todas, ¿cuál es la iglesia del Señor? No podemos decir eso, porque la iglesia es fácil de identificarse, es decir, es una identidad única. Cristo así la formó, así la hizo,
así Él mismo lo anunció allá en Mateo capítulo 16 y en el versículo 18. Dice claramente el Señor ahí, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor estaba anunciando, hermanos, que es en este mundo, es en esta tierra, es en este tiempo, es en la era cristiana, cuando Él iba a establecer algo que se podía identificar, que se podía ver, que se podía oír, que se podía disfrutar, que se podía ser parte de. Al encontrarse, tú puedes verla, tú puedes estar dentro de ella, en medio de ella, y tomar una decisión. Si te unes a ella, te dejas añadir a ella, o simplemente das la media vuelta y te vas. Es decir, como cuando nosotros vamos a un lugar, a un restaurante, y decimos, a buenas a primeras al verlo, lo dices tú, tomas una decisión, dices sí entro, o simplemente no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta el aspecto, la apariencia, no me gusta la fachada, etc. Y tomas una decisión y dices, das media vuelta y te vas, o simplemente entras. La iglesia, hermanos, no es algo oculto, no es algo misterioso, no es algo que no exista, no es algo que todos batallamos para encontrarla o que todos tienen dificultades para encontrarla. La única dificultad, hermanos, que es un obstáculo para estar o identificar la iglesia, es el pecado que mora en el hombre. El pecado que mora en el hombre, hermanos, dificulta el hecho de puedes estar frente a la iglesia y puedes estar junto a ella, pero el pecado no te va a dejar verla, el pecado no te va a dejar conocerla, el pecado no te va a dejar entender que estás junto y frente a la iglesia que Jesucristo edificó. Por eso Él dice claramente, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia es un lugar, la iglesia es un sitio, la iglesia está compuesta de seres, está compuesta, hermanos, de gente que fue llamada por el Evangelio, llamada por Cristo, reunida por Cristo, para tener una posición enfrente de un mundo existente. Por eso Él decía, hermanos, que a los discípulos, ustedes serán la sal de la tierra, ustedes serán la luz de este mundo, porque la iglesia es una identidad, es decir, la iglesia tiene identidad. Entonces, no es solamente, hermanos, el hecho de que imaginariamente o didácticamente o que de una forma literaria estemos asimilando que la iglesia es algo histórico, es una enseñanza, es algo que existió, es algo que hubo, es algo que no será igual, es algo que no va a poder repetirse, es algo que quedó en páginas cerradas en un libro. La iglesia continúa, la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue vigente, porque Cristo está vivo, porque Cristo le da vida, porque Cristo, hermanos, compone a esta iglesia de una entidad viviente, una entidad que sigue aquí, una entidad que está, hermanos, enfrente de los ojos de todo el mundo, enfrente de los ojos de toda persona. Por eso le decía el apóstol a aquel gobernante, esto no se ha hecho en ningún rincón. Tú sabes perfectamente que esto no se ha hecho en ningún rincón. Se ha hecho públicamente, es del dominio público. Entonces, la iglesia no solamente es una entidad, sino que también es una identidad. Es decir, la iglesia tiene su identidad, es decir, tiene su manera de identificarse, tiene su manera, hermanos, de saber de quién es, de dónde está, qué características tiene, qué carácter tiene, cómo actúa, qué hace, a qué se dedica. Esa es la identificación de la iglesia, porque si no tuviera una identificación, entonces todas son iguales. Si no tuviera una forma de identificarse, entonces todas las iglesias son la misma. Por eso mucha gente dice, no, pues es igual, adoramos al mismo Dios. Es igual, también alabamos a Dios. Es lo mismo, también hablan de Dios. Es igual, también cantamos a Dios. Es lo mismo, también nos reunimos cada domingo para oír la palabra de Dios. ¿Predica la palabra ahí? Sí. Pues nosotros también. ¿Enseñan el Evangelio, enseñan la Biblia? Sí, nosotros también. ¿Dan estudios? Sí, nosotros también. ¿Dan clase a los niños? Sí, nosotros también. El mundo, hermanos, el mundo quiere tener
tranquilidad de conciencia, para saber, para entender, para tranquilizarse falsamente de que son parte de la iglesia del Señor. Pero a la hora de ir a los puntos de identidad de la iglesia, hermanos, es donde se encuentran los tropiezos humanos, los tropiezos del hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia debe de identificarse claramente, debe de conservar su identidad. Y la iglesia no debe de alterar la identificación. Y la iglesia no debe, hermanos, de usar identificaciones falsas. ¿Por qué, hermanos? Porque delante de la presencia de Dios no es válido. Porque la Biblia desmentiría las identidades falsas. La iglesia, hermanos, contiene solo una identidad, que es única. No hay un duplicado. No existen duplicados. En la tierra los hombres tienen oficinas, tienen maquinarias, tienen métodos, tienen sistemas donde un documento lo hacen un duplicado, que casi es semejante al original, idéntico. Pero si fuera el mismo, entonces no se llamaría duplicado, se llamaría documento original. Pero si existe un documento original y existe un duplicado, entonces el duplicado no es el original. Pero en el caso de la iglesia no es así, hermanos. En el caso de la iglesia solo hay una identidad. Y la forma de identificarse de la iglesia la desarrolla el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no tenemos, hermanos, en sí mismos la libertad, el derecho, la autorización de usar nuestra propia identidad como cristianos. Nosotros somos usados por Dios a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, a través de la palabra, para que ellos se identifiquen ante el mundo, ante los pecadores, a través de nosotros. No que nosotros vamos a identificarnos como hijos de Dios, nosotros vamos a identificarnos como espirituales, nosotros vamos a identificarnos como embajadores de Dios. No. Hemos sufrido una transformación y no una transformación espontánea, autónoma. Hemos sufrido una transformación actuada, llevada y hecha por Dios a través de Cristo Jesús. Nosotros nos hemos dejado que Dios haga con nosotros como Él quiere, porque a eso vinimos a Cristo, a que ellos hagan con nosotros como ellos quieren hacer. Heme aquí, Señor, yo iré. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, no somos nosotros los que vamos a presentar una identidad o una identificación personal, o vamos a elaborar una identificación para la iglesia. Dios ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo, allá en el cielo. Él tiene todo preparado, tenían todo preparado y solo hizo descender para que esto sea una realidad en este mundo creado. Y ahora Cristo lo hace a través de Él establecer su entidad, para que esa entidad tenga una identidad a través de nosotros. Y nos usa a nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros, con el conocimiento de la palabra, no que nosotros vamos a tener conocimiento, no que es nuestro conocimiento, no que es un conocimiento que nos pertenece, no que es un conocimiento propio, no que es un conocimiento que emanó de nosotros, no que es una sabiduría que nos vino de pronto, no, sino que nosotros somos instrumentos del Espíritu de Dios, y Dios hace en nosotros como Él quiere para los propósitos de Dios. Por eso decían los apóstoles claramente que ellos son enviados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la multiforme sabiduría de Dios, óigalo bien, por medio de la multiforme sabiduría de Dios, no sabiduría de los apóstoles, no sabiduría intelectual humana, no sabiduría de talentos humanos, sino de la sabiduría de Dios, la iglesia sea dada a conocer. ¿Por qué, hermanos? Porque en su propósito Dios tenía, hermanos, planeado hacer un llamamiento único. Ese llamamiento único atraería a toda clase de personas, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes, hermanos, pensamientos y sentimientos, pero iba a unificar todo en uno.
Claro, arbitrariamente Él no nos va a quitar algunas cosas en nosotros porque tenemos libre albedrío. Pero ese libre albedrío está sujeto y moldeado y controlado, conducido por Dios en el buen camino. ¿Para qué? Para que no hagamos malas decisiones en nuestro perjuicio, sino que continuemos siendo acordes con Dios para que las buenas decisiones de Dios funcionen en nosotros para nuestra salvación personal. Así que entonces Dios, en la multiforme sabiduría de Él, iba a dispersar sobre el mundo a través de todos y cada uno de nosotros, de multiformas y maneras, dar a conocer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros en diferentes maneras. ¿Cómo lo hace usted? Déjese moldear y conducir y usar por Dios, y Dios lo va a usar en una manera. Si yo me dejo conducir y moldear y sujetar y llevar a cabo por Dios, Dios lo va a hacer por medio de mí, en la manera en la que Él lo tiene dispuesto, en la manera en la que a cada uno o para cada uno Dios tiene dispuesto. Hay formas múltiples a través de las cuales Dios da a conocer su iglesia en el mundo y para el mundo. No es una sola manera. Dios es, hermanos, versátil en su comunicación. Dios es versátil en su forma de transmitir. Dios es versátil en su forma de darse a conocer. Por eso, hermanos, es multiforme la sabiduría de Dios. No la del hombre, la de Dios. Para dar a conocer sus verdades divinas que salvan al hombre. Así que entonces la iglesia es una entidad, es una identidad. Además, la iglesia ahora, que ya está revelada y manifestada, es un cuerpo. Es lo que nos dice la iglesia, es lo que nos dice la palabra de Dios. Es una congregación, como estamos ahorita aquí congregados y como en cada lugar lo están haciendo hoy en este día. Además, somos muchos miembros que formamos el cuerpo y la iglesia del Señor. Por eso, en esta parte, la iglesia, hermanos, es real, es viviente, existe, es verdadera. Pero necesitamos dejarnos conducir por la verdad escrita, por la verdad bíblica. Finalmente, hermanos, Cristo, una sola persona, Cristo, Él, uno, murió, pero no se quedó muerto en la sepultura. Murió, pero no que no haya quedado rastro ni memoria de Él. Murió, como dice el apóstol Pablo en los Corintios. El grano de trigo se siembra, se transforma y luego brota. Y de ahí sale la planta y da fruto. Y se multiplica. Sale una espiga con cantidad de semillas y esas semillas, hermanos, sirven para seguir sembrando y una cantidad enorme de plantas que dan. Bueno, es la manera en la que Cristo ha muerto. Él, uno, la semilla santa, la simiente preciosa, la simiente prometida, Él murió. Y resucitó, es decir, brotó, nació. ¿Para qué, hermanos? Para reproducirse en cada uno de los cristianos vivientes. Ahora Cristo vive, ahora Cristo habita en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Volvemos otra vez a lo mismo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a todos en el mundo. De modo entonces que Cristo muere, Cristo resucita para reproducirse Él mismo en cada uno de nosotros. Qué difícil era que uno solo pudiera abarcar a todo el mundo y a todas las naciones. Pero, ¿qué pasa si Él, hermanos, se reproduce en muchos? Entonces es más fácil alcanzar a todo el mundo. Entonces es más fácil dar a conocer la presencia de Dios, las promesas de Dios, el perdón de los pecados y la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, el llamado al arrepentimiento. Es más fácil alcanzar a muchos por medio de la reproducción que Él hizo de sí mismo. En cada uno de nosotros habita el Señor Jesucristo en forma espiritual viviente. ¿Por qué? Porque usa nuestros cuerpos para habitar. Por eso dice Pablo en Corintios, que ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Ahora vive en nosotros el Espíritu de Dios a través de lo que Cristo nos ha enseñado y de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Así que, entonces, hermanos, la iglesia, ¿qué es? Es una entidad que es fácil de verla, es fácil de detectarla, es fácil
de dar con ella, pero también tiene una identidad que tiene que identificarse a través de ¿qué es la iglesia? ¿Cómo podemos identificarla? A través de su carácter, a través de sus actitudes, a través de sus hechos, de sus actos, a través de sus ocupaciones, a través de su trabajo, a través de sus obras, a través de lo que emprende, a través de sus metas, a través de qué son los alcances de la iglesia, qué es lo que la iglesia proyecta, qué es lo que la iglesia hace, en qué se ocupan sus miembros, qué es lo que la iglesia está haciendo, cómo está motivando y cómo está alcanzando a otros. La iglesia se identifica y va identificándose, y el pueblo va teniendo, va adquiriendo, va siendo atraído y tiene favor con el resto del pueblo. Por eso la iglesia tiene una identidad, pero también la iglesia es un cuerpo, es una congregación, son miembros. Es decir, hermanos, que la iglesia está unida entre sí por sus coyunturas y ligamentos, donde mutuamente, hermanos, como el cuerpo físico crece, va uniéndose a sí misma para fortalecerse, para erguirse, para vencer unidos tentaciones, amenazas, tropiezos, obstáculos, vencer, porque la iglesia va en un llamamiento y en una meta hacia la victoria, hacia el triunfo, hacia el galardón. Por eso es todo esto, hermanos. Pero también no perdamos de vista que nuestro Señor Jesucristo usa la iglesia, hermanos, porque Él se ha reproducido. Él no solamente ha muerto, sino que ha muerto para dejar de ser uno, ahora son muchos. Muchos, porque habita en cada uno de nosotros, debe de habitar en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de entender que somos parte de la habitación de Cristo Jesús. Y de ese modo, hermanos, la iglesia seguirá viviente, seguirá militante y seguirá esperando a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Dios los bendiga.